Buenas tardes. Vamos a esperar unos minutos a que acabe de conectarse todo el mundo y iniciaremos el webinar, ¿eh? Bueno, pues nada, buenas tardes. Vamos a dar comienzo el webinar. Pero antes de nada, pues vamos a hacer unas pequeñas recomendaciones para que todo funcione con normalidad. Las dudas las responderemos al final. Podéis hacerlo levantando la mano en el turno de palabras o a través de la opción de preguntas y respuestas, o si lo preferís, pues a través del chat, y ya os daremos entrada. Estamos grabando la sesión, que bueno, os la enviaremos en unos días y que compartiremos, dinamizaremos en las redes sociales, ¿vale? Bien, en principio, bueno, vamos a tratar un tema que yo creo que es muy interesante. Esta jornada va dedicada a potenciar las habilidades analíticas de nuestros equipos comerciales. Revisaremos cómo su comprensión puede potenciar la toma de decisiones en la negociación, fijación de precios y desarrollo de estrategias de marketing y ventas, ¿vale? Nuestros expertos compartirán conocimientos valiosos que transformarán la forma en que tu equipo comercial interpreta y utiliza los informes financieros, ¿vale? Y bien, para ello contamos con Alberto Roch Torres, es gerente del área fiscal de Barona Legal y Numbers, colaboradores nuestros habituales, que nos va a hablar un poquito de la importancia del balance y la cuenta de resultados. Cuando quieras, Alberto. Muchas gracias, Manolo, por tu presentación y buenas tardes. Y muchas gracias también a todos los asistentes a la sesión de esta tarde, que tiene como título "Cómo analizar un balance y cuenta de resultados para equipos comerciales". En un momento voy a compartir la presentación. Bien, ya la tenemos ahí. Bien, el hecho de que el título sea o esté dirigido para equipos comerciales no significa que este análisis o este estudio de balances y de cuenta de pérdidas y ganancias no pueda ser útil para cualquier usuario. Simplemente es que en este caso pues va dirigido para equipos comerciales. Y bueno, lo que sí es verdad es que consideramos que es posible que dado las características del trabajo que puede tener un comercial, pues a lo mejor no está familiarizado con un balance, con la cuenta de pérdidas y ganancias, así como las masas patrimoniales y demás, ¿no? Por tanto, queremos hacer primero un estudio de las partes del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, de su estructura, como hemos dicho, para que después podamos pasar a analizar los ratios con aquellas fórmulas que nos van a dar esos marcadores de la salud que tiene la gestión de una sociedad. Entonces, bueno,
De acuerdo con el índice que pueden ver en pantalla, hemos estructurado esta sesión, en primer lugar, con una introducción en la que veremos cuáles son los objetivos del análisis de los estados financieros, las fuentes de información de las que disponemos y las herramientas más utilizadas en el análisis financiero. A continuación, trataremos el resto de cada uno de los apartados en los que hemos estructurado esta exposición. En primer lugar, tenemos los componentes del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, principales ratios para el análisis financiero, veremos un caso práctico y, finalmente, veremos un análisis financiero y algo de estrategia comercial, bajando un poquito más al detalle de la contabilidad analítica o de costes. Bien, pues el objetivo principal del análisis de balances es comprender la estructura financiera de la empresa y evaluar su solidez, estabilidad y capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto y largo plazo. ¿Vale? Bien, nuestras fuentes de información con carácter general van a ser o pueden ser las cuentas anuales. Desde luego, si tenemos acceso a el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias de nuestra sociedad en la que nosotros trabajamos o para la que hacemos trabajos, pues bueno, pues tendremos ahí ya disponibles esas herramientas. Pero puede ocurrir que para un comercial sea interesante, al iniciar una nueva relación comercial con un cliente o un proveedor, querer ver el balance, o sea, los estados contables de esta sociedad, porque, claro, a la hora de venderle, de iniciar una relación o incluso de algún cliente que ya forme parte de nuestra cartera de clientes, es interesante ver cómo es su salud, cómo va su gestión y si se mantiene en el tiempo, ¿vale? Por tanto, podemos acudir al registro mercantil, en este caso, y acceder al depósito de las cuentas anuales. Esto normalmente tiene un coste mínimo de unos 10 a 12 euros, con lo cual, si estamos interesados en ver algunas cuentas, pues las podemos solicitar. Bien, dentro de las cuentas anuales que se depositan cada año durante el mes de julio, con carácter general, encontramos el balance de situación, que recoge la situación económica financiera de la empresa en un momento determinado, tanto del ejercicio como del anterior. La cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados, que muestra las diferentes partidas de ingresos, pérdidas y ganancias derivadas de las operaciones realizadas durante el ejercicio, el estado de cambios del patrimonio neto, en el que generalmente podremos ver las entradas y salidas pues, de la distribución de resultados del ejercicio, de distribuciones de dividendos, etc. En este caso, nosotros vamos a utilizar el balance de situación y cuenta de pérdidas y ganancias, aunque dentro de las cuentas anuales tenemos más información que en un momento dado podemos utilizar. Así como también el estado de flujo de efectivo, que en definitiva nos muestra los movimientos de efectivo dentro de la empresa durante el ejercicio del que se trate. Y en la memoria ya podremos encontrar una serie de información adicional que nos puede ser de utilidad en un momento dado para cualquier aclaración respecto al balance o la cuenta de pérdidas y ganancias, ¿vale? Es decir, cuando nosotros tengamos o queramos ver balance y cuenta de pérdidas y ganancias, bien de nuestra empresa, de clientes o proveedores, pues podremos acceder, como hemos dicho, al registro mercantil. Es importante también, en nuestra opinión, analizar las cuentas de un proveedor, porque desde luego, si ese proveedor no está llevando a cabo una buena gestión y no funciona bien, pues puede ser que tampoco sea capaz de servir nuestros pedidos en tiempo y forma. Entonces, bueno, por una parte esa información que es una fuente de información y por otra una información complementaria que normalmente podremos acceder a bases de datos externas, ¿no? En el mercado financiero,
informes sectoriales o información en general. Bien. A continuación vamos a ver las herramientas más utilizadas en el análisis financiero. Por una parte podemos hacer el análisis comparativo, en el cual podemos hacer el análisis vertical, o debemos hacer el análisis vertical y el horizontal. El análisis vertical consiste en tomar cada una de las partidas del balance y calcular su participación porcentual sobre el total. Es decir, en el balance, sobre el activo total, calcularemos el porcentaje que tiene cada una de las partidas y masas patrimoniales. Y en la cuenta de resultados lo haremos sobre la cifra de ventas. A continuación veremos un balance. Y el análisis horizontal consiste en calcular y estudiar las variaciones entre un ejercicio y otro. Generalmente se traduce en porcentajes. Bien. A continuación tenemos los ratios. El ratio o la ratio es financiera o razón, es la relación entre dos variables y la comparación entre razones financieras, ratios de periodos distintos, sirve para detectar tendencias. Mediante su análisis nos podremos anticipar a problemas y buscar soluciones. En definitiva, respecto a los ratios, hay que decir que es importante y conveniente analizar no solo un periodo concreto, sino también los anteriores. Bien, aquí podemos ver ya la estructura de un balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias. Como pueden ver, aquí, toda esta parte de aquí es el balance de situación y aquí nos encontramos con la cuenta de resultados. Tenemos la cuenta de resultados. El balance de situación se compone de activo y pasivo. Dentro del activo tenemos el activo no corriente, que al final podemos decir también que es el activo fijo, y el activo corriente, que también se le llama circulante y cuyo vencimiento suele ser o es a menos de un año. Con carácter general, el activo no corriente tiende a permanecer o permanecerá siempre durante más de un año en el activo. En el pasivo tenemos el patrimonio neto. Bien, cabe decir que, tal y como hemos comentado, aquí podemos ver lo que decíamos antes del análisis vertical, en el que veis aquí el porcentaje, o pueden ver el porcentaje del activo partiendo del 100% de esta cifra, y vamos viendo cómo se va desglosando el activo no corriente con un 68%, el corriente 32%, cada una de sus partidas, hasta llegar al 100% del activo, y por otra parte el pasivo lo mismo, ¿vale? Se distribuye o se calculan los porcentajes de cada partida. Bien, respecto a la cuenta de pérdidas y ganancias, lo mismo, ¿vale? Tenemos por una parte cada una de las secciones en la que podemos ver todos los valores, y a su derecha vemos los porcentajes. Aquí partimos del importe de la cifra de negocios, la cual supone el 100%, y vemos cómo va bajando en cada una de las partidas en su porcentaje y va incrementando o disminuyendo en función de la partida que encuentre, sumando o restando, y llegando hasta el resultado del ejercicio, en el que vemos el porcentaje que representa ese resultado del ejercicio sobre la cifra de negocios. ¿De acuerdo? Bien. Bien, a continuación, luego volveremos a este balance, porque para explicar un poco las definiciones nos vendrá bien tenerlo enfrente. No obstante, aquí pasamos al segundo punto, componentes del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias.
en la que, en primer lugar, seguimos un poco con lo que estamos viendo hasta ahora, que es el balance, y aquí vemos la estructura. El balance es un estado contable que representa el patrimonio de la empresa en un momento concreto y muestra, por una parte, la situación económica, que es el activo, y por otra, la situación financiera, que es el patrimonio neto y el pasivo. Aquí lo vemos ordenado, bueno, y así está normalmente, siempre, ordenado por masas según el grado de liquidez para el activo y según su nivel de exigibilidad para el patrimonio neto y el pasivo. Bueno, decir que tanto en el balance que hemos utilizado aquí, como en esta estructura y como veremos a continuación, hemos tratado de utilizar unos estados contables un poco resumidos, simplificados, pero que sean lo suficientemente posible ver con ellos ese análisis de balance. Respecto también a las fuentes que hemos comentado antes, me gustaría decir que si en alguna ocasión sacamos las cuentas anuales de alguna sociedad, podemos encontrarnos con diferentes tipos de balance de cuenta de pérdidas y ganancias en función del volumen de las sociedades. Las sociedades con volúmenes altos, hay unas cifras específicas, pues veremos un balance más extendido, así como también la cuenta de pérdidas y ganancias, y en el abreviado veremos pues, un poco más reducido, pero al final las masas patrimoniales nos van a servir igual para hacer el análisis de balance. ¿Bien? De todas formas, es conveniente saber que nos podemos encontrar con matices en cuanto a estos estados financieros y contables. ¿Vale? Como vemos aquí, el balance de situación respecto a la estructura económica, como decíamos, en el activo no corriente o activo fijo, y como vemos aquí, de menor a mayor liquidez, tenemos el inmovilizado intangible, el material y las inversiones financieras. A continuación, el corriente, que se compone de existencias, realizable y disponible, que posteriormente veremos. La estructura financiera, nos encontramos el patrimonio neto, que en definitiva son los fondos propios de la sociedad, ¿vale? Fondos propios, ¿qué es? El capital social que en principio aportan los socios para constituir una sociedad, más todos los beneficios que se van generando y se van acumulando en el patrimonio neto. Tenemos a continuación el pasivo no corriente o exigible a largo plazo y el pasivo corriente a corto plazo. Bien, en definitiva, de forma muy resumida, podríamos decir que en el activo tenemos todos los bienes y derechos de la empresa y en el pasivo todas las deudas. Al final, dentro lo que es el pasivo es el origen de nuestros fondos que aplicamos en el activo, es decir, todo lo que tenemos en el pasivo es lo que utilizamos para adquirir activos y que se compone de todo lo que estamos viendo aquí. Respecto al patrimonio neto, decir también que se considera como a veces habréis oído decir, el valor teórico de una sociedad, pues el patrimonio neto es lo que representa también el valor teórico de una sociedad. ¿De acuerdo? Bien, a continuación tenemos una serie de definiciones que iré comentando, pero creo que es conveniente que tengamos delante este balance, o el balance que teníamos aquí, para ir reconociendo cada una de estas partidas en sus definiciones, ¿vale? Pensemos que para entender un poco cuál es la mecánica de un balance o cómo lo podríamos interpretar, partiendo del patrimonio neto, que como ven ahí está compuesto del capital, reservas, resultados de ejercicios anteriores, en este caso negativos, ¿vale? Y resultados del ejercicio. Si nosotros vendiésemos o liquidásemos todo nuestro activo y todo nuestro pasivo no corriente y corriente y lo transformamos en líquido, en efectivo, en definitiva tendríamos un patrimonio neto de 390.000
y un importe en tesorería de 390.000 euros. De ahí que la fórmula de patrimonio neto igual a activo menos pasivo. Pasivo, evidentemente, sin contemplar en este caso ese patrimonio neto. Bien, pues en cuanto a las definiciones que ya he ido adelantando un poco, ya hemos dicho anteriormente que el activo conforma todos los elementos patrimoniales que representan bienes y derechos de la propiedad de la empresa. Nos encontramos en primer lugar con en el activo corriente, perdón, bienes y derechos con permanencia inferior al año. Empezamos por aquí. Tenemos las existencias, que son mercaderías para la venta, materias primas y productos en curso. El realizable, que lo hemos visto anteriormente y que se compone de nuestras deudas a cobrar y inversiones financieras a corto plazo. Estos 69.000 y 20.000 que compondrían nuestro realizable, y el efectivo y el disponible, perdón, que es nuestra tesorería. Bien, subimos al activo no corriente. Y el inmovilizado intangible son los derechos susceptibles de valoración económica aplicables al proceso productivo. Podemos encontrar aquí en el intangible, porque tengan alguna idea, pues patentes, marcas, un fondo de comercio. Eso podría ser o formar parte del intangible. Dentro del inmovilizado material podemos tener desde inmuebles donde se desarrolla la actividad, nuestras oficinas, nuestra fábrica, nuestros almacenes, nuestra maquinaria, nuestras instalaciones, mobiliario, etc. Inversiones inmobiliarias, en este caso, que figuran aquí, pues serían inmuebles también, pero que no están destinados o que no están afectos a nuestra actividad económica, sino que, por lo general, pues son inmuebles que los tendremos en alquiler o disponibles para vender en cualquier momento en los que nos resulte conveniente. Y luego inversiones financieras a largo plazo, bueno, pues que pueden ser inversiones no sé, pues en acciones de banco, fondos de inversión, créditos a empresas, etc. Bien, pues este sería nuestro activo no corriente. Bien, respecto al... pasamos ahora al pasivo, hemos visto ya el activo, y dentro del pasivo nos encontramos con el patrimonio neto, que, como hemos dicho antes, o lo decimos ahora, principalmente constituye la financiación propia o recursos de la empresa. Y está compuesto, pues eso, por lo que decíamos, los fondos que aportan los socios, más las reservas de ejercicios anteriores y beneficios generados por la empresa. Podemos ver el capital, que son los fondos que inicialmente aportan los socios, las reservas, beneficios que se van acumulando, que cada ejercicio va ganando la empresa y los acumula, y el propio resultado del ejercicio, ¿vale? Como decíamos antes, es considerado valor patrimonial que tiene la empresa en un momento dado, y se puede calcular mediante la diferencia entre activo y pasivo, que es igual a patrimonio neto. Cuando hagamos el análisis de balance, bien, en un primer vistazo, si nos dirigimos al patrimonio neto, es importante que el importe del patrimonio neto, cuanto menos, sea superior al capital. Si alguna vez nos encontramos con un patrimonio neto que es inferior al 50% del capital social de la sociedad, ya tenemos que empezar a pensar mal, dado que esa sociedad estará en causa de disolución. Es un dato que si en algún momento nos encontramos con algún balance de un cliente, de un proveedor, pues ya nos tiene que alertar y tenemos que ir con más precaución, ¿vale? Bien, hemos dicho que el pasivo lo conforman todas aquellas deudas y obligaciones pendientes de pago y son, por tanto, fuentes de financiación ajena y que la empresa tendrá que devolver. Es decir, al final, la empresa, ¿cómo se financia? Con sus fondos propios, lo que aportaron en principio, todo lo que van pagando, más lo que deben tanto a largo como a corto plazo. Así que, dentro del pasivo no corriente, pues nos encontraremos las deudas a largo plazo con entidades de crédito, efectos a largo y proveedores de inmovilizado
a largo plazo, entre otros. Siempre serán deudas a más de un año. Y en el pasivo corriente, también denominado pasivo exigible a corto plazo, podremos encontrar deudas con proveedores, efectos a corto, acreedores y remuneraciones pendientes de pago. Siempre digo entre otros porque, como decía, no estamos contemplando todas las posibles partidas que podemos encontrar en un balance, ¿vale? Bien, hemos visto ya un poco las definiciones y en qué consiste cada una de las partidas y masas patrimoniales del balance activo y pasivo. Vemos ahora a continuación la cuenta de resultados, que es el estado contable que permite conocer el beneficio o pérdida que ha obtenido la empresa durante un periodo de tiempo concreto, recoge los ingresos y gastos del ejercicio clasificados según su naturaleza, tiene formato de cuenta, es decir, se van detrayendo los gastos y los ingresos para obtener resultados parciales a medida que vamos bajando el balance y aunque hemos adaptado un poco la cuenta de pérdidas y ganancias con carácter general, no contempla el EBITDA, que es un valor importante de cara a terceros o incluso cuando hacemos una lectura del balance. Es una cifra importante que determina un poco el buen o mal funcionamiento de la sociedad y la capacidad de generar recursos. Y por tanto la hemos querido añadir ahí porque para el análisis de balances nos viene bien, ¿vale? Y bueno, hay una partida que, dentro del análisis financiero, un resultado que es el cálculo del cash flow, que en este caso no lo vemos, pero lo veremos más adelante en un ejemplo. Bueno, bien, como pueden ver aquí, vamos bajando, en primer lugar, tenemos el margen comercial para seguir luego con las distintas partidas. Bien, no obstante, vamos a ir viendo los resultados parciales que se van obteniendo y los vamos explicando un poco. El margen bruto, ¿vale? O margen comercial, pues es básicamente la diferencia entre las ventas y aprovisionamientos. Y es el resultado del negocio más esencial de la empresa. Es decir, vemos aquí nuestras ventas, vemos nuestras compras, ¿vale? Nuestras compras, pero digamos el consumo, ¿eh? Porque, claro, las compras tienen que ir en relación con las ventas, es decir, tienen que ser aquellas compras de los productos que ya he vendido. Quiero decir, los aprovisionamientos, en definitiva, son ¿qué es lo que en aprovisionamientos y variación de existencias tengo? Mis existencias iniciales más mis compras menos mis existencias iniciales. Perdón, menos mis existencias finales. Eso es mi coste de las ventas, ¿vale? Lo que voy a comparar contra esa cifra de negocios. Y de ahí nuestro primer importe significativo, nuestro margen comercial. Bien, a continuación bajaremos por otros ingresos, gastos y otros gastos de explotación y nos detendremos en el EBITDA, que es un resultado antes de intereses de impuestos, de depreciaciones y amortizaciones que vendrán a continuación. Con el EBITDA la empresa puede reinvertir activos y asumir deuda financiera. Es decir, es lo que le va a dar esa capacidad. A continuación vemos el EBIT o resultado de explotación, que es parecido al EBITDA, pero en el que hay que añadir amortizaciones y depreciaciones, como vemos aquí. Y obtenemos el conocido resultado de explotación, que quizás a todos nos resulta más familiar. A continuación el resultado financiero. Como estamos diciendo, vamos bajando por categorías, por partidas de resultados. Y bueno, pues al final la mayor parte de las empresas pues tienen un resultado negativo financiero, pero no tiene por qué ser siempre así, ¿eh? Puede ser que la empresa utilice bien su capacidad de endeudamiento y eso no llegue a ser así. ¿De acuerdo? Bien, el resultado antes de impuestos. Pues nada, ya lo único que nos falta aquí es, una vez hemos detraído todas las partidas de nuestras ventas y hemos incrementado, en su caso, otros ingresos de explotación, descontando todos los gastos, hemos llegado al resultado antes de impuestos, al que faltará aplicar el impuesto de beneficios
que lo tenemos aquí y del que ya obtendremos el resultado final después de impuestos. Este resultado normalmente irá a reservas, a no ser que sea repartido como dividendo entre los accionistas. Y, por último, el cash flow que comentábamos anteriormente, que no forma parte de la cuenta de resultados, pero que refleja la capacidad de la empresa para generar liquidez y para atender su deuda financiera y las necesidades de inversión en activos. Su cálculo normalmente esencial es cash flow igual a resultado del ejercicio más amortizaciones. Bien, pues sé que el tema es intenso, hemos visto muchas definiciones en poco tiempo y es posible que si alguien no está familiarizado, pues bueno, cueste retenerlas todas. Pero bueno, lo importante es quedarse con el concepto de activo, de pasivo, de cuenta de pérdidas y ganancias, de esas partidas y de tener una visión general. Bien, a continuación hemos visto este apartado, pero con el balance delante para que pudiesen ir viendo cada una de las partidas. Todo esto lo hemos ido comentando ya anteriormente. Todas estas definiciones ya las hemos comentado, ¿vale? Patrimonio neto, las definiciones del pasivo no corriente, corriente, las estructuras, la estructura de la cuenta de resultados, etc. Bien, y aquí ya pasamos a ver las principales ratios en el análisis financiero, ¿vale? Bien. En definitiva, las ratios son indicadores de la situación de nuestra empresa y lo que nos van a reflejar es, como decía al principio, la buena salud o la buena gestión de la sociedad. Y bueno, aquí es importante comparar, bueno, tanto en el balance como en los ratios, comparar estos ratios con varios ejercicios y además con el sector. Porque al final esto nos puede dar las respuestas sobre esa gestión adecuada y nos permitirá evaluar y ajustar criterios o cambiar de criterio, mejorar en la gestión y en nuestras decisiones y poder responder de forma eficaz y eficiente a nuestras necesidades. Bien, ¿por qué es importante la comparación siempre? Claro, si una sociedad en un ejercicio gana 1 millón de euros, pues seguramente es muy buen resultado. Ahora bien, si en el ejercicio anterior ganó 3, pues igual ya dejamos de pensar que está en buen resultado y que algo está pasando cuando están disminuyendo esos resultados. Y por tanto, hay que ir a estos análisis, a los ratios y a ver todo lo que se está tejiendo en nuestra empresa. Bien, hay una gran cantidad de ratios y cada empresa tiene que adoptar en función de sus necesidades, tanto de su sector como de sus finalidades. Y nosotros clasificamos 3 categorías para su estudio. Son los que normalmente utilizamos nosotros cuando llevamos a cabo el cierre de nuestros clientes, ¿no? Y los que al final con un informe de cierre les facilitamos también para que puedan detenerse a mirar cada uno de estos ratios y ver en qué puntos están más fuertes o más flojos, ¿vale? Hay una cantidad, como hemos dicho, de ratios muy grande y la verdad es que intentar retenerlos todos va a ser muy difícil. Lo importante es saber que están ahí, que podemos utilizarlos y que con un poco de calma podemos ir viéndolos y no necesariamente hoy, sino que con posterioridad a esta sesión pues se puede reflexionar y ir viendo. En definitiva, hemos clasificado entre análisis de la situación financiera, como ven en todos esos ratios de tesorería, liquidez, autonomía, endeudamiento, estabilidad, fondo de comercio, análisis de rentabilidad financiera, de los recursos propios global, del capital de las ventas y margen sobre ventas, existencias en días de compra, días de pago, esto en cuanto a los análisis operativos, días de pago a proveedores, de cobros a clientes, rotación de tesorería y productividad.
nos parece que estos son ratios bastante interesantes. Es posible que en el caso de los comerciales, en un momento determinado, se puedan interesar por unos ratios más concretos, unos u otros. No sé en cuáles a lo mejor tienen más interés, puede ser en los días de pago o de días de cobro de los clientes, en las existencias en días de compra, que pueda tener un determinado cliente o nuestra empresa para ver cuándo tengo que estar atento para reponer. En fin, hay motivos varios para analizar cada una de estas ratios. Vale, a continuación veremos un poco estas definiciones que veremos a través de un ejemplo en la medida que nos dé tiempo. Bien, vamos a ver. Perdón. Empezamos con los ratios financieros. En los ratios financieros tenemos unos límites que nos vienen dados ya, pues porque por estudios llevados a cabo por expertos, contables y financieros, y en este sentido, y sobre todo hoy, pues tenemos que hacer un acto de fe y considerar que si estamos dentro de esos límites, pues nuestra situación será buena. Sin duda puede haber discrepancias en función del sector en el que nos movamos y de que algún experto pueda tener una opinión distinta de otros en cuanto a cuál es el ratio más adecuado o el punto en el que se encuentre más adecuado. Pero bueno, entendemos que estos son los que nosotros utilizamos y que funcionan relativamente bastante bien. El de tesorería, como se puede ver ahí, es la capacidad para atender nuestras obligaciones a corto, y ahí tenemos la fórmula. Tiene que ser la aplicación de esa fórmula tiene que ser superior a 0,50. Y es el disponible más el realizable dividido entre el pasivo corriente. El de liquidez, pues es la capacidad para hacer frente a obligaciones a corto, basándose en la realización del activo circulante. Activo circulante dividido entre pasivo circulante, mayor a 1,50. Si no es mayor a 1,50, no estamos bien. Habrá que ver hasta qué punto y en función de eso, pues nuestra situación será mejor o peor. El ratio de autonomía debe ser mayor de 0,40 y aquí lo que hacemos es dividir el patrimonio neto entre los activos totales. Bien, todo esto, evidentemente, le vamos a dar una pasada rápida para que nos suene, pero todas estas fórmulas las tendríamos a mano y viendo el balance delante y además con las fórmulas que tendremos en nuestra Excel, pues lo iremos viendo más fácil, ¿vale? Aunque ahora parezca que hay mucho, ¿vale? Bien, seguimos con los ratios financieros del endeudamiento, que tienen que ser inferior a 0,6. Unos tienen que ser mayores a un coeficiente y otros tienen que ser superiores en función de la fórmula. Deudas entre pasivo total, estabilidad, activo no corriente entre recursos a largo, fondo de maniobra, quizá este es del que más nos puede sonar. Hay varias formas o hay dos fórmulas en las que se puede sacar. Aquí podemos ver que hemos aplicado los recursos a largo menos el activo no corriente. Pero es posible que alguien que lo conozca o lo trate entienda que puede ser más fácil hacer el activo circulante menos el pasivo circulante. El resultado será el mismo. Aquí tenemos que tener en cuenta que el importe tiene que ser mayor a 0. No nos va a dar una cifra de 0, o 1, no, aquí el fondo de maniobra puede ser 1.200.000 o cualquier otro importe. Es esa diferencia entre esos importes. Perdón, me he pasado. Vale, ratios de rentabilidad. Bien, en los ratios de rentabilidad seguimos con la financiera, en la que tenemos los beneficios más los gastos financieros. Al final aquí estamos sacando porcentajes. Aquí ya no se trata de cumplir, de tener un límite. Por lo general, cuanto mayor sea nuestra rentabilidad, pues mejor. No tiene más. Entonces tenemos los ratios de rentabilidad financiera, que es como vemos ahí, se divide entre el pasivo total, recursos totales es igual a pasivo total, el de recursos propios, rentabilidad de recursos propios, beneficio neto, por 100 dividido entre patrimonio neto, tendremos nuestro porcentaje, el global, rentabilidad económica de los recursos empleados,
beneficio neto por 100, recursos totales. Bien, y seguimos con el de capital, en el que tenemos el resultado después de impuestos partido entre nuestro capital social. Recordemos, el capital social es las aportaciones de los socios. Rentabilidad de las ventas, nuestro beneficio, el porcentaje de nuestro beneficio sobre nuestro total de ventas. Este por cien que ponemos en todas las fórmulas, como sabéis, pues es para hallar nuestro porcentaje. Nuestro margen sobre las ventas, bien, el margen comercial que comentábamos anteriormente sobre las ventas, que lo vemos plasmado también en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias. Bien, vamos ya con los ratios operativos. Aquí podemos ver el número de días que tardan en vaciarse el saldo de inventarios. Bien, multiplicamos 365 por las existencias y lo dividimos entre los consumos. ¿Qué son los consumos? Bueno, tal y como hemos comentado antes, los consumos son nuestras existencias iniciales más nuestras compras menos nuestras existencias finales. Ese es nuestro consumo y ahí nos va a dar, digamos, el número de días en que tardamos o nuestra rotación de inventarios, digamos, ¿vale? Día de pago a nuestros proveedores, el promedio, bien, proveedores dividido entre aprovisionamientos, que es muy similar a los consumos, porque dentro de los aprovisionamientos también se tienen en cuenta los consumos. Lo único que pasa es que hay una partida de variación de existencias que queda fuera de estos aprovisionamientos, pero bueno, en fin, en definitiva es muy parecido. Días de cobros a clientes, que nos puede interesar mucho, en cuál es nuestro plazo medio concedido a clientes en base a ese saldo de clientes multiplicado por 365 y dividido entre ventas. Una cosa es lo que nosotros decimos, oiga, señor cliente, nos tiene que pagar a 30 o a 60 días. Y otra cosa va a ser la ratio que nos va a dar esta fórmula. A lo mejor nos damos cuenta de que nuestros clientes están pagándonos más tarde de lo que pensábamos. Con lo cual ya tenemos ahí un punto donde tendremos que considerar, bueno, pues qué tenemos que hacer, ¿vale? Bien, ratios operativos, rotación de tesorería, lo mismo. Vamos a ver los días de compra cubiertos con saldo disponible, la fórmula tal y como la vemos ahí. Productividad, el resultado de gestión. Bien, aquí hay una serie de valores que tenemos que tener en cuenta. Ese resultado de gestión es el margen comercial, más los gastos, más menos gastos de personal, perdón, y más menos servicios exteriores. Dividido entre los propios gastos de personal. Esto nos da el ratio de productividad. ¿De acuerdo? Bien, pasamos aquí ya a analizar un caso práctico. Bien, llevamos ya casi 3/4 de hora. Vamos a intentar también ver este caso práctico con la mayor agilidad posible para no aburrir demasiado. Pero bueno, la verdad es que el tema del análisis de balances es intenso, cuesta un poco resumirlo en poco tiempo, por eso intento ir deprisa y sé que hay muchos conceptos, pero bueno, vamos a tratar de dar un poquito de claridad o de... La idea en general sería pues aportar alguna información que luego sea útil. Desde luego no se puede absorber todo, pero sí que confío o espero que una pequeña parte sí que os pueda llegar a ser útil. Bien, vemos en este ejemplo una sociedad cuyo nombre es inventado y cualquier parecido con la realidad será pura coincidencia. La sociedad se llama Plasmer SL, es una sociedad dedicada a la fabricación de productos de caucho y plástico desde hace más de 10 años. A continuación se muestra el balance comparativo de las cuentas de resultados, ejercicio 22-21, y vamos a realizar el estudio de estos datos contables utilizando para ello las herramientas que hemos visto, ¿vale? Los ratios, etcétera. Bien. Bien, tenemos de nuevo aquí un balance, es el de esta sociedad. Vamos a darle un vistazo general. Vemos aquí, así como antes lo hemos visto, que tenemos el comparativo, ejercicio 2022, ejercicio 2021, podemos ver las masas patrimoniales, si son parecidas, no,
qué importes se han incrementado, qué importes han disminuido, los porcentajes que tiene cada uno. Bien, al final, total activo, ejercicio 2022-2021. A continuación, vemos el pasivo. Como hemos dicho antes, nuestro patrimonio neto, que al final es el capital que han aportado los socios, más, como pueden ver, todas las reservas, los beneficios acumulados y el resultado del propio ejercicio, tanto de un ejercicio como de otro. Podemos comparar. Hay partidas que están en blanco porque, claro, evidentemente, todas las sociedades no tienen todas las partidas. En el pasivo corriente, seguimos viendo más partidas. En el corriente, exigible a corto plazo, como decíamos, exigible a largo, fondos propios de la sociedad, y todo ello son los recursos mediante los que se financia la sociedad y financia su activo. Aquí sí vemos el fondo de maniobra, bien, lo hemos metido aquí para que se vea también que supone, pues como hemos dicho anteriormente, esto sería el activo circulante, perdón, o el activo corriente, para que se vea más claro, menos el pasivo corriente que tenemos aquí. Es decir, si restamos estos 3.215.437 menos los 2.080.000, nos tendrá que dar este 1.135.000. Ese es nuestro fondo de maniobra. Dato interesante, que, bueno, que es interesante y es importante, porque si lo que tenemos en el activo corriente, que es lo que vamos a cobrar a corto plazo, bien sea existencias, bien sean nuestros proveedores, perdón, nuestros clientes más nuestra tesorería, es inferior a nuestro pasivo corriente, que es lo que vamos a tener que pagar en el corto plazo, difícilmente vamos a poder hacer frente a esos pagos a corto plazo. Por lo tanto, el fondo de maniobra es importante, como tantos otros ratios, pero bueno, este lo hemos puesto aquí con carácter especial. Bien, pasamos ya a la cuenta de pérdidas y ganancias. Hemos dicho antes también cómo esta cuenta ya tiene más movimientos. Tenemos nuestra cifra de negocios, nuestros aprovisionamientos, variaciones de existencia, y llegamos a nuestro margen comercial, que representa un 40,65. ¿De acuerdo? Bien, luego sacaremos conclusiones de la comparación de un ejercicio con el otro. Bajamos más y tenemos el EBITDA, esta cifra que hemos dicho que nos es tan útil. También vemos cómo varía de un ejercicio a otro. Ha habido una disminución. Y también, por supuesto, el resultado de explotación. Bien, hemos llegado al resultado de explotación. Perdón, un segundo. Y a continuación tenemos los ingresos financieros. Y llegamos al resultado antes de impuestos, tal y como habíamos visto en el otro balance. Y tenemos el impuesto sobre beneficios, que como vemos en un ejercicio es negativo, que es normalmente lo lógico. Es decir, yo llevo aquí en el ejercicio anterior a un resultado de 200.000 euros y tengo que pagar mis impuestos, 35.000 euros, y a continuación pues ya tengo mi resultado del ejercicio. Y como se puede ver, un cash flow de 370.000 euros, que es mi resultado del ejercicio más las amortizaciones del ejercicio, 204 más 365. En el ejercicio 2022 tengo un impuesto sobre beneficios que en lugar de ser negativo es positivo, es decir, estoy ganando. ¿Cómo puede ser? Bien, en este caso simplemente es un detalle, y es que aquí se entiende que se han monetizado unas deducciones por I+D+I, investigación y desarrollo. No tiene más trascendencia a efectos de análisis que estamos realizando, pero por si a alguien le llama la atención, pues hago este apunte. Bien, visto este balance y cuenta de pérdidas y ganancias, aquí es donde ya pasaríamos a analizar
nuestros ratios ya con cifras. Antes hemos visto todas estas fórmulas. Ahora ya vamos a ver qué es lo que pasa con el balance de esta sociedad y la cuenta de pérdidas y ganancias. Sus ratios financieros, como vemos, el de tesorería está bien, ¿de acuerdo? El de tesorería está bien y además nosotros lo tenemos planteado porque para que nos haga un semáforo en rojo, en verde o en amarillo. En este caso, tesorería, el límite 0,50 está en 1,39, el V es correcto. Liquidez tiene que ser mayor a 1,50 y estamos en 1,55, los dos en verde. Autonomía tiene que ser superior a 0,40 y aquí lo es. Lo único que pasa es que se considera que es un poquito ajustado. Quizá debería ser más alto, hasta llegar a un 0,60, a ser posible. Bien, el endeudamiento, pues también lo tenemos bien en esta empresa, porque es inferior a 0,56, semáforo en verde. Estabilidad, inferior a 1, 0,71, fondo de maniobra. Bien, al final tiene que ser mayor a 0, lo que decíamos anteriormente, es un importe. Ya lo hemos visto antes, tenemos 1.135.000, positivo, correcto. Vamos bien, también en verde. El ratio financiera, bien, aquí ya vamos a los ratios de rentabilidad. La financiera, 3,24% en el 22. Podemos ir viendo las diferencias, en recursos propios 9,68, un global de 4,75 y seguimos con el de capital, con un 29%, ventas 3,51 y margen sobre ventas 40,65. Bien, en cuanto a los ratios operativos, el de tesorería tiene 54, es decir, estos son días, 54,39 días, digamos que es el ciclo del saldo disponible, del cubierto de nuestras compras, perdón, saldo disponible cubierto para nuestras compras, productividad, como hemos dicho antes, el resultado de gestión entre los gastos de personal, vale, 0,11. Los ratios operativos, existencias en días de compra, número de días que tardan en vaciarse los inventarios y que tendremos que reponer, 24, 20 días de pago a proveedores y de cobro a cliente, 83. Teniendo en cuenta que la ley de pagos de proveedores nos obliga a día de hoy a que el máximo de días de pago sean 60, aquí, bien, quien estaría incumpliendo en este caso serían nuestros proveedores que nos están pagando a más de 60 días. Si la ley de pago nos dice eso, pues quizá aquí deberíamos de tomar medidas, ¿no? Para ver si podemos ajustar un poco más. Aquí tenemos las conclusiones de ese análisis vertical que hemos hecho, en el que, bueno, pues hemos comentado todas aquellas cuestiones que hemos visto prácticamente ya hasta ahora, y que, bueno, quizá podemos repasar un poco por encima, pero bueno, las hemos ido viendo. Hemos dicho que el fondo de maniobra es positivo en la sociedad y que posee liquidez suficiente. Vemos cuestiones varias del inmovilizado, tiene participaciones en otras sociedades, el activo a corto tiene un peso importante, sobre todo la partida de créditos a clientes. Bien, el activo a corto está correctamente financiado. La mitad de las fuentes de financiación prácticamente proceden de nuestros fondos propios, lo cual es bueno. Las fuentes de financiación ajena, la mayor parte son entidades de crédito y luego a largo y corto plazo. Tiene un margen comercial del 40-65, lo hemos visto. La cifra de ventas ha mejorado, pero ambos márgenes empeoran. Habría que estudiar las circunstancias, es decir, resultado financiero positivo, y a pesar de que el resultado antes de impuestos es inferior, bueno, en 2022, porque lo que hemos comentado de las deducciones, se han monetizado deducciones, por lo cual, por tanto, hemos obtenido un resultado superior. Finalmente, bien, el cash flow es positivo y se incrementa respecto al 2022. En fin, de todo esto que estamos viendo rápidamente, pues son todas las conclusiones que hemos podido sacar del análisis de ratio, ¿de acuerdo? Bien,
Creo que, no sé cómo vamos de tiempo. Perdón. Bien, seguimos con el análisis financiero. Vamos a tratar de acelerar un poquito. Aquí, bien, ya vamos a ver algo que no se va a desprender directamente de nuestros balances y de nuestro análisis de balances y de ratios. Tenemos que bajar un poco más el nivel de detalle y tenemos que irnos a la contabilidad analítica y de costes. Claro, al final el comercial tendrá que ver en qué producto se gana, en qué producto se vende y qué estrategias llevar a cabo para mejorar. Con lo cual, bueno, podríamos citar varios ejemplos, pero bueno, creo que en este sentido vosotros tenéis ya bastante más experiencia y sabéis cómo actuar. Pero bueno, teníamos previsto una estrategia de precios de tiendas de ropa en la que al final de lo que se trata es de potenciar aquellos productos que a veces tienen un margen superior, pero que no se está llevando o no se está vendiendo lo suficiente. Se está vendiendo más de otros productos de los que se vende menos. Bueno, bien, yo creo que esto lo conocéis más, sale un poco ya de lo que es el análisis de balance que hemos visto y por lo tanto creo que aunque tenemos aquí algunos ejemplos que podrían ser útiles, incluso hasta llegar a un escandallo de costes en el que en definitiva lo que vemos es el coste del producto directo, así como los gastos indirectos para llegar al coste el coste definitivo de ese producto y aplicarle un margen. Bien, con esto, esta última parte la hemos pasado muy rápidamente, pero porque tampoco formaba parte directamente del análisis de balances. Así que hasta aquí, muchas gracias por su atención y esperamos que algún dato de los que hemos facilitado o parte de ellos les puedan servir de ayuda. Doy paso ya a Manolo para que, bueno, pues si tiene que plantear alguna duda o alguna pregunta. Muchas gracias, Alberto. Espero que se haya sido interesante, porque es un poco denso y el que no lo controla pues le cuesta, ¿no? Antes de comenzar las preguntas que podáis hacer, simplemente comentaros que desde la asociación, pues bueno, tenemos una herramienta que permite tener los balances de todos los fabricantes españoles de cada sector, con lo que, bueno, podéis ver vuestra competencia, cómo está evolucionando. Si cualquiera de vosotros no lo tiene y está interesado, que se ponga en contacto con nosotros y lo haremos llegar. Y a partir de ahí, pues nada, pasamos ya a preguntas que pueda ser interesante que Alberto la responda y estamos abiertos a que nos lo trasladéis, bien a través de la opción de preguntas y respuestas, bien levantando la mano que aparece en el menú o bien a través del chat, como queráis. Es decir, estamos abiertos a que nos preguntéis. Y nada, como os había comentado, pues en unos días os pasaremos el vídeo y bueno, pues donde podéis ver la presentación, etcétera, ¿vale? Pero nada, pues Alberto, parece ser que todo el mundo lo tiene bastante claro y no nos hacen ninguna pregunta. Es decir, bueno, espero que cuando os pasemos el vídeo y la presentación, pues ahí os puedas, con más tranquilidad y desde la oficina, pues podáis ver lo que es la dinámica, ¿no? De analizar los balances y las cuentas de resultado. Pues nada, como no hay preguntas, pues damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a Alberto de Varona Asesores por su participación y entendimiento de lo que puede ser el balance. Y nada, gracias al resto por participar. Venga, cerramos la sesión.